Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos. Hola a todos y a todas quienes nos escuchan. Les queremos contar que en este nuevo episodio tenemos una gran invitada. Ella es Carolyn Rivera, terapeuta integrativa y activista por los derechos sexuales y reproductivos femeninos, comunicadora social y fundadora y vocera del movimiento Endovaliente Chile. Y teníamos aquí pendiente poder conversar con ella en marzo, que es en el mes de la endometriosis. Así que, Carolyn, bienvenida. Oh, muchas gracias. Bueno, primero saludarla a ustedes, Consuelo, a Andrea, muchas gracias por la invitación y por estos espacios que se están dando, esta instancia, y agradecida por este momento y poder compartir con ustedes para así poder llegar a más mujeres y a más personas con este tema. No, te agradecemos nosotras igual porque creemos que es un tema súper atingente, del que se ha empezado a hablar un poco, pero todavía falta, así que la verdad es que nosotros estamos felices de que nos acompañes en este proceso de sembrar diálogos y también como pensando en las personas que nos escuchan acá en Chile y en otras partes también de, de Sudamérica. Y creo que es un tema muy, muy relevante, así que la verdad es que estamos muy felices de contar con tu presencia en este espacio. Muchas gracias. Pensando en eso, como en que la temática que es tan relevante y todo, quisiéramos tal vez partir con, como con, abriendo el tema, eh, con que tú nos puedas contar un poco como quién eres tú, por qué estás trabajando en este tema, para que la gente también vaya conociendo un poco tu trabajo y también de Endo Valientes. Ya pues, bueno, como ustedes me presentaron, soy terapeuta integrativa en lo que tiene que ver con terapias complementarias y también, bueno, me dedico mis últimos 3 años a ser activista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Y por qué me lleva a llegar a esa instancia? Parto porque me diagnostican, me dan un diagnóstico llamado endometriosis y todos cuando hablan de esta palabra, lo primero es como que te preguntan con cara como, ¿endome qué? Eso Mm. siempre es como que todos te miran raro. Mm. Y esa misma rareza era la que yo puse y la cara de que miré cuando me dieron este diagnóstico. Porque primero, según yo, no estaba enferma. Yo, según yo, no tenía absolutamente nada. Y desde ahí es que comienzo, y yo creo que ahí vamos a hablar un poquito más después de cómo comienzo y por qué encuentro que es tan importante que nosotras las mujeres sepamos qué es esta enfermedad primero que todo, por qué nos da, a quién les da y, y qué efecto, qué sucede cuando tenemos esta enfermedad en nosotras. Entonces, de ahí es que comienza todo este activismo y que se relaciona también con las comunicaciones, que me fui a estudiar comunicaciones y relaciones públicas antes de estallido social para comunicar salud y bienestar. Siempre había comunicado salud y bienestar, ya venía de un programa online, un programa en TV, radio también comunal, pero sentía que había que tener un poco más de técnica y por eso entré a estudiar. Pero yo creo que nunca me imaginé que esos estudios me iban a ayudar de tal manera a poder llegar a niveles internacionales, como lo decía, a posicionar la endometriosis. Sí, qué maravilloso. Ahí yo justo quería aportar que públicamente el agradecimiento también al trabajo que tú has hecho. Gracias. Yo se lo había, a quien nos está escuchando, se lo había compartido ahí a Caroline, porque en mi caso yo también soy una persona diagnosticada con endometriosis y creo que lo primero que empecé a hacer, luego de decantar un poquito el tema del diagnóstico y entender
la historia, que son historias de subdiagnóstico que dicen mínimo 10 años, pero yo les puedo compartir que la mía viene como de, no sé, los 10 años. Lo primero que busqué fue así como grupos, fundaciones, asociaciones, gente que tuviera un movimiento. Llegué a dos que me parecen que tienen hartas aportaciones que son significativas, pero me sentí muy acogida por Endovalientes, perdón, que es el movimiento que ahí tú vas liderando. Y creo que eso es como, no sé, cuando decimos como miel ahí para el alma, de poder también acompañarse en estos procesos que son tan duros como que a una la diagnostiquen o le hablen de una condición. Así que públicamente también te agradezco mucho por tu trabajo, por todo lo Muchas que ayudas a las gracias. personas y por lo que también me ayudaste a mí con encontrar esa comunidad. Muchas gracias, Andrés. Y yo creo de que ese es como uno de los objetivos, de tanto de Endovaliente como de encontrarnos. Porque a mí me pasó de que cuando llegó este diagnóstico, nadie me sabía decir qué era. Incluso yo, habiendo trabajado y habiendo atendido pacientes con endometriosis, mi concepto de endometriosis era que era un problema hormonal, que te daban pastillas y esto se acababa. Ese era mi concepto, que es Mm. muy lejano a lo que realmente nos sucede. Entonces, cuando me diagnostican estos 3 años y medio atrás, primero no sabía qué es lo que era. Y de ahí yo creo que empieza lo primero a activar. Yo creo que estaba tan ahogada quizás, tan ahogada y sin conocer a nadie con quien poder hablar esto, porque todos me decían que estaba todo en mi cabeza. Mm, Yo, no, porque cualquiera podría decir, pero ¿cómo no van al médico antes si esta enfermedad se demora entre 7 y 10 años? Y de ahí la voy a llevar a ustedes. Mira, porque siempre es importante, estamos hablando de endometriosis, pero hablemos de qué es la endometriosis mm, y de por qué se demora tantos años en diagnosticarse. Se demoran entre 7 a 10 años. Entonces, ¿por qué sí? No debería por qué ser así. Vamos a hablar primero de qué es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad de origen ginecológico, porque parte en lo que puede ser nuestro útero, porque el tejido que tenemos dentro del útero, que se llama endometrio, hay por alguna razón que se desconoce y que aún se está investigando, células similares a las del endometrio migran hacia otros órganos, como también puede ser dentro de las mismas paredes del útero. Eso es la endometriosis. Y estas células, que son similares al endometrio, que migran a otros órganos, se depositan y empiezan a formar focos, como si fuera un tejido endometrial. Entonces, todos los meses, cuando nosotros menstruamos, estos focos son estrógenos dependientes. Eso quiere decir de que dependen de nuestras hormonas. Y si todos los meses producimos nuestra hormona porque reglamos, menstruamos, cada foco se vuelve a generar todos los meses y se desprende de nuestro cuerpo todos los meses. Y se desprende tejido de donde no debería desprenderse. Eso es la primera instancia, se puede decir, de qué es la endometriosis y cuando esto se infiltra, este tejido dentro de las paredes del útero, es adenomiosis. Adenomiosis de adentro y endo de afuera. Sale desde el útero y puede poblar o puede adherirse a útero, trompa, los ovarios, la vejiga, intestino, tabique rectal y todo lo que puede estar alrededor. ¿Y por qué se demora tantos años? ¿Y por qué hay un subdiagnóstico, como decía Andrea? Es porque durante toda la vida nos han dicho que el dolor menstrual es normal. Y Normal. ahí se nos cae y se nos cambia todo este panorama
porque ahí es cuando nosotras vamos a consultar y preguntamos, ¿y qué nos dicen? A mí me lo dijeron, cuando tengas tu primera relación, se te va a quitar. No se me quitó, después de haber tenido mi primera menstruación. Cuando tengas tu primer hijo, se te van a quitar esos dolores. Nunca se me quitaron. Cuando tengas tu segundo hijo, se te van a quitar esos dolores. Nunca, nunca se quitaron. Al contrario, después de mi segundo hijo, esto empeoró. Empeoró a tal grado que si yo recuerdo cómo yo lo sentía, era como si hubieran tenido 5 cuchillas en cada lado y me hicieran así por dentro. Y me cortaran. Literalmente que me cortaran. Entonces yo decía en mi lógica, esto no es normal. Esto no es Imposible. normal. Ahora, yo le digo que dentro de mi lógica de que no era normal, yo como trabajo en terapias complementarias, me hacía todo y más, porque veía que algo no estaba bien, pero yo iba a quienes me tenían que decir que no estaba bien y me decían que estaba todo bien. Claro. Entonces, ahí yo pido que me esterilicen. Yo digo, tengo 2 hijos, por lógica, si me desangro y me duele cuando me desangro, si me sacan el útero, dejo de sangrar, me deja de doler, no tengo que tener hijos, más, porque gracias a Dios tengo 2, y se acaba el cuento, se acabó, dije yo. Entonces fui a pedir eso. Y eso fue en el 2016. ¿Y sabes cuándo llegaron Andrea a buscarme? En el 2022. Y de una derivación del 2016 me vienen a preguntar si es que necesito y si es que quiero esta esterilización. 7 años después. Ustedes entenderán qué había pasado 7 años después. Cuando me hacen mi exámenes, yo tenía compromiso desde el ombligo hacia abajo. Todo. Mm. Tenía un tumor de 8 centímetros en mi vejiga, tenía compromiso tabique rectal, tenía compromiso útero, ovario, trompas, todo. Intestinos, todo. Y yo nunca, nunca lo supe, nunca lo vi, porque me dijeron que todo era totalmente normal. Entonces, cuando pasa eso, yo dije, no, esto está mal, esto está mal, esto no puede ser. Y de ahí, dentro de mi misma angustia, comienzo a hablarlo en las redes sociales. Pues yo decía, yo nunca había escuchado esto, yo nunca había escuchado a una mujer decir que esto no era normal, que no es normal que te duela. Y entonces de ahí parte mi historia y de ahí parte todo lo que tiene que ver con el activismo, a lo que es visibilizar, educar y concientizar, hacer conciencia de qué es esta enfermedad en nosotras. Me parece súper interesante lo que comentas, porque yo, como yo lo he contado acá en otros capítulos, tengo otra enfermedad crónica que me demoré como, no sé, yo creo que varios años en poder diagnosticar. Y es una sensación súper penca esto como de ir a un médico y que el médico te diga, no, es que es estrés, que es que estás exagerando, es que en verdad, lo que decís tú, como que es normal, normalizar el malestar, el dolor, el sentirse mal, y como poner ese foco como en que tú eres como más sensible, menos resistente, es súper penca, porque en verdad, bueno, uno sabe cuánto le duele en realidad. Nadie puede decirte que tu dolor es inválido. ¿Cachai? Como yo Claro, creo que eso es un tema como no menor. Y es una sensación como de frustración permanente, porque uno empieza a sentir como que no puede ser que yo esté tan loca que me esté imaginando toda esta situación, ¿no es cierto? Como que no puede ser, como que de verdad que me parece inconcebible. Pero al final las respuestas tienden a ser siempre desde un lugar de como, ya, pero si se te va a pasar después, si esta cosa es así, como que, ay, todo el mundo le pasa y nadie está reclamando tanto, como toda una cosa así bien como, no sé cómo decirlo, para que no suene feo, pero un poco como bien juzgadora de la situación. Entonces me imagino que, claro, esa frustración te lleva a buscar como canales de encontrarme con otro que a lo mejor se siente igual o le pase lo mismo.
Y yo creo que eso falta en otras patologías, que también están en esa situación o que tienen como complejidades que de pronto uno no conoce, pero que al final repercuten en la vida de las personas sí o sí, porque en el fondo, ¿qué calidad de vida, qué bienestar podéis tener si estáis una vez al mes, mínimo 3, 4 días, muriendo? Entre el dolor, entre la hemorragia, entre sentirme pésimo, o sea, en verdad, yo creo que no hay posibilidad de que ese tiempo pueda ser bueno para ti, para nadie, en el fondo. Entonces yo creo que estos temas son súper importantes por lo mismo, porque uno tiende a pensar que son como separados la salud física y la salud mental, y en realidad van juntas. Como yo, es imposible que si yo tengo dolor 5 días de, no sé, de 31 días, 5 días tengo un dolor indescriptible que me dificulta hacer la vida, que yo de verdad pueda estar bien de mi salud mental frente a eso. No, no hay Exacto. posibilidad. Entonces, me parece súper importante destacar eso, lo quiero destacar porque me llama la atención, pero al mismo tiempo como que digo, puta, qué penca, que las personas vayan como peregrinando de persona en persona hasta que Mm. alguien, como que hasta que alguien valida que eso que te pasa realmente te pasa. Exacto, ¿no? Y ojalá pudieran ser, como dices tú, los 5 días, porque, porque por ejemplo, a mí me pasó de que yo comenzaba 5 días antes, Claro, 5 días durante, como dices Mm. tú, y 5 días después. O sea, de tu mes tienes 15 días que estás prácticamente inhabilitada. claro, Y lo que tú haces en un mes, lo haces en 15 días intentando ser normal. Mm. Porque, claro, porque esta enfermedad, como tenemos estos pequeños focos en partes de adentro de nuestro cuerpo donde no tenemos que tener, el mismo roce, la misma fricción dentro de nuestro cuerpo produce una inflamación. Y esa inflamación es una inflamación generalizada. ¿Y qué comienza a hacer el cuerpo? Comienza a defenderse y a desinflamar esto, que es mucho. Y de que, como decías claro, tú, Consuelo, es como una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, se agudiza los 5 días primero de nuestra claro, menstruación, pero tenemos hacia atrás y hacia adelante. Y eso muchas veces no lo vemos, no lo vemos. no, Yo, pues, chica, yo no lo vi, yo no lo vi. Yo, a pesar de que yo me tenía que inyectar, yo en las dos glúteos tengo como dos pelotitas de tantos años que me inyecté diclofenaco. Y me para inyectaban poder sobrevivir diclofenaco el para dolor. poder vivir del dolor. Entonces, yo digo, entre qué cabeza lógica Mm, entra que es calidad de vida, como dices tú, Consuelo, el que puedas vivir o no. Y de ahí es que al desconocer, primero normalizar que el dolor menstrual es normal, ya, Mm. ya partimos para el otro lado, pero aparte desconocemos cuáles son los síntomas. mm, Entonces ahí nos vamos como a la otra parte de que cuáles son los síntomas, porque yo creo que acá quienes están viendo esto van a decir, ya, ¿y cómo sé yo si tengo esto? mm, ¿Cierto? Entonces, hay muchas pacientes que compartimos síntomas, como así hay pacientes que son asintomáticas. Y las pacientes que compartimos síntomas son dolor al llegar nuestra menstruación, tanto antes, durante como después, un agotamiento generalizado de nuestro cuerpo, neblina mental, esa cosa como que tú decís que vaya a ser 10 y al final hiciste 3 porque no te dio más, ya. Ese es un síntoma claro de endometriosis y o adenomiosis. Dolor para ir al baño, del uno y del 2 y dolor ujú, al tener relaciones sexuales. Hay también casos
que se involucra el estómago, el intestino, entonces, de hecho, hay endometriosis intestinal. Y también hay mujeres que pueden presentar dolores y molestias que se aumentan, Es como que siempre tenés dolor, pero se aumentan con tu periodo. ¿Por qué? Porque obviamente aumentan nuestras hormonas y pasamos a otra etapa hormonal donde esto empieza a desprenderse, pero también venimos de algo que ya se generó. Entonces Mm. empieza a desprenderse y ahí empieza a ocurrir como lo que debería solo pasar en el útero, a nosotras nos pasa en muchas partes de nuestro cuerpo. Mm. Mm. Ahí estaba pensando porque a mí me gustaría compartir el tema de los síntomas también. Por ejemplo, yo tuve problemas desde pequeña, como desde mi primera menstruación, que es lo denominado como menarquia. Y Menarquia. siempre, siempre, siempre tuve problemas del estómago, como intestinales. Entonces, acá también a mí me parece que es importante conversar de esto porque es así como uno también va a múltiples diagnósticos y una inversión también de tiempo, económica. O sea, yo recuerdo de muy pequeña edad que siempre era como, me duele la guatita. Bueno, acá en Chile se le dice guatita al estómago, pero siempre, como mis amigas me recuerdan, siempre como alguien muy sensible del estómago. Y claro, yo cuando empecé a notar algo como más extraño, era porque los dolores eran tan fuertes que la inflamación intestinal era pero como otro nivel, así. Yo, por ejemplo, tenía que salir todos mis periodos con licencia médica, yo recuerdo que no podía toser, no me podía mover. Una vez me tuvieron que llevar de urgencia al hospital y subirme al auto y andar, no sé, pasar un hoyo, un lomotoro. Era Era una un tortura. Entonces, y como es desafiante, que me gustaría retomar la idea, Carolyn, que tú nos decías de que finalmente te normalizan el dolor. Entonces, también yo creo que nosotras, quienes presentamos este tipo de enfermedad u otras enfermedades que son inflamatorias, que son poco a veces reconocidas o validadas, recibimos como mucha violencia institucional también, que te estás demasiado. exagerando, y no solo institucional, perdón, también de los entornos, pero la institucional, que eres exagerada o que eres muy sensible. O sea, yo recuerdo una vez que incluso pedí ayuda y me dijeron que mi problema era porque era muy gorda. Como casi que tenía como el tema de la insulina, es que eres muy gorda, comes mucho, así que anda a bajar de peso y se arregla todo. O luego es que eres muy sensible al dolor, entonces es normal que te duela. Y finalmente, pese a que una intenta o sabe que está pasando algo en tu cuerpo, tú buscas mucha ayuda, pero eres invalidada por quienes deberían como apoyarte y orientarte más. Entonces, una les cree. O sea, yo Exacto. finalmente hubo un profesional de como 10 que me creyó y que me dijo, yo creo que tienes esta enfermedad, pero me mandó a hacer una eco normal. Entonces, yo creo que quizás no estaba en una de esas el tan actualizado en los protocolos nuevos, quizás pensaba que, o quizás mi enfermedad no estaba tan avanzada que aparecía en esa eco, quizás quien me la tomó no tenía tanta expertise, no lo sé. Pero finalmente me dijo, uy, yo sospechaba esta enfermedad, pero como que bueno que no la tienes, solamente quizás tienes dismenorrea por el tema de los hábitos, hay que mejorar. Entonces, yo sé que no soy la única, por eso también lo comparto, como somos muchas las mujeres que por distintas situaciones de salud pasamos como por este proceso que son de mucha inversión de tiempo, de mucha inversión económica, de nuestra salud mental, de nuestra emocionalidad, hasta poder llegar a tener quizá una certeza de qué nos pasa y que no estamos locas. Sí, eso yo creo que Exacto. también es importante. No Sí. somos locas ni exageradas, como decíamos. Estamos diagnosticadas. Estamos Endometriosis se diagnosticadas llama, en ese es el grito. Pero qué En feo. verdad, bueno, yo puedo decir de que, Aquí también hago mi activismo. bueno, cabe destacar que yo vengo de trabajar, por eso también estoy con delantal, porque si no también hubiera andado ahí con mi Uh, gorrito hermoso. Y de ahí yo creo de que es súper importante lo que tú dices, de que si a nosotros nos creyeran, ¿para qué vamos a querer mentir?
pero no nos creen. ¿Y por qué no nos creen? Porque desconocen esto. Porque de verdad yo veo los ginecólogos, o sea, yo cuando me pasó todo esto, yo llegué a donde mi ginecólogo que había dado a luz a mis 2 hijos, que me conocía desde mi primera menstruación, me conocía entera, derecha, qué sé yo, y yo le muestro y me dice, no supo explicarme qué era. No supo explicarme, lo único que me dijo fue que me fuera a la clínica Invisa, porque mi hijo ya está el centro de endometriosis. Entonces, muchas creemos y muchos creen de que porque son ginecólogos saben de esto. Y Claro. no es así. No es así porque no están los estudios, porque no existen las investigaciones, porque hay más estudios de por qué los hombres se quedan calvos a por qué a nosotras nos da endometriosis. Y si esta enfermedad fuera una enfermedad de hombres, tengan claro que ya tendríamos solución. Sin Somos duda, cerca de 200 millones de mujeres en el mundo entero. Muchas más imagínate. que una de 10. Es que yo creo que eso que tú dices es súper importante. Yo justo hoy día estaba leyendo sobre un artículo que salía respecto a los infartos cardíacos. Y decía que efectivamente todos los síntomas que se consideraban atípicos de infarto eran como síntomas que le ocurrieron a las mujeres respecto al tema de los infartos cardíacos, donde en general las derivaciones eran o a psiquiatría o a gastro, como cuando Literal la que sí. persona empezó como con síntomas como previo antes de tener un infarto. Y eso es heavy porque al final uno se da cuenta de que ahí como la importancia de la perspectiva de género para la creación, no solo de investigación, no que necesitemos solo tener más investigadoras, sino que también necesitamos mujeres que estén pensando en problemáticas que nos atañen a nosotras, porque los hombres no lo entienden, porque no lo viven. Ellos No lo no vi. tienen idea. Y por mucho que puedan tener una hermana, una prima, una tía, una polola que pueda tener una situación como esta, igual no lo viven. ¿Cachai? Están ahí, pero en el fondo no saben cuánto duele, no saben lo que hay que hacer, no saben como lo complejo que es. Entonces, claro, como que se invisibiliza un poco el tema porque además tenemos más investigadores masculinos que femeninos, porque el enfoque de género muchas veces en la investigación no corre. Entonces, hay un montón de temas que yo creo que están a la base de esto que tú comentas. Entonces, me parece importante también decirlo, porque la gente piensa que uno reclama por el enfoque de género en la investigación o el enfoque de género en lo no sé qué, porque uno es como hincha, ¿cachai? Como que uno está hinchando. Pero en realidad es por este tipo de cosas que uno se da cuenta de la importancia de tener personas que puedan estar mirando lo que a uno, como desde lo femenino, nos está ocurriendo. Eh, Correcto, sí, totalmente es, de acuerdo, Consuelo, totalmente de acuerdo. Yo siento de que, por ejemplo, durante este camino he tenido mucho contacto porque obviamente me vi muy violentada y muchas de nosotras, como decía Andrea, somos muy violentadas por profesionales de la salud, por desconocimiento. Y durante este caminar he tenido mucha relación con los doctores y con los médicos. Y hay dos sesgos que se ven mucho bueno, no tan solo en la endometriosis, sino que en muchas enfermedades que están relacionadas con nosotras, que son el sesgo, primero, de lo que tiene que ver con el género. Como dices tú, no hay investigaciones y no es porque no se quiera, sino porque recién en los años 1990 se comenzó a estudiar el cuerpo humano. O sea, mujer de la mujer, el cuerpo humano femenino de la mujer. O sea, antes solamente existían las investigaciones para el cuerpo humano hombre. Entonces, ya, eso es un sesgo. Y el otro sesgo tiene que ver con la normalización. Es normal que a la mujer le duela. Es mm, normal que la mujer tenga que trabajar con dolor. Es normal que la mujer tenga que parir hijos con dolor. Es normal de que le duela. Y si le duele, es normal, po. Es normal, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo Te ser tocó. mujer? A mí me decían, es que, y he escuchado he visto muchos videos y muchas preguntas y que me dicen que las mujeres, y yo también pensaba lo mismo, que era como que mi útero era así y que yo estaba destinada a vivir así. Y no es así, es totalmente distinto a eso. Yo de ahí yo decía, ¿qué hubiera cambiado en mí
Ujú. hubiera cambiado en mí que no hubiera tenido que pasar 10 años con esta enfermedad? ¿Qué hubiera hecho diferente eso? ¿Y saben qué era lo que yo me di cuenta? Haber escuchado a una mujer, haber dicho, no es normal que te duela tu menstruación. Mm. Eso. Tan solo con haber escuchado a alguien decir eso, yo hubiera dicho, no estoy tan loca, no No, estoy tan po. loca. Porque tú dudáis todo el rato, ya después todos te dicen que es mentira, que está en tu cabeza, que es psicológico, que eres muy sensible, que no puede ser que tú llegas a dudar de ti misma. Entonces, Claro. si yo hubiera escuchado a otra mujer decir esto mismo, mi historia hubiera sido distinta. Y de ahí es que nace que mi historia puede ser tu historia. Y ahí es cuando comienzo a hablar y empiezo a activar y creo el movimiento Endo Valiente Chile. Y Endo Valiente Chile busca juntarnos, encontrarnos, vernos, que no estamos locas, que es verdad y que somos víctimas también de un sistema y que a pesar de ser víctimas de un sistema, con nuestro granito, con un granito, porque nosotras somos chiquititas, con ese granito que aportemos, vamos a hacer una playa. Y eso era como lo que yo pensaba. Mm. Y de ahí es que empiezo y creo Endo Valiente Chile y nunca pensando en quizá otros objetivos. El único objetivo era visibilizar y que alguien me Mm. escuchara. Yo recuerdo de que, ¿se acuerdan en el terremoto? Bueno, ustedes son más chicas, pero en el terremoto del 27F, cuando fue Sí. en Juan Fernández, hubo una chica, una niña que vio cuando se recogió el mar, entonces ella corre y llega a una campana y dice que ella gritaba y tocaba la campana y gritaba que todos subieran, que subieran. Yo me imaginaba ser esta mujer que Mm. grita y grita, el dolor menstrual no es normal. Hay una enfermedad que se llama endometriosis, duele. Y yo eso lo imaginaba en mi mente. Yo estaba muy enferma, chiquilla, con mucho dolor. Yo llegué a quedar postrada en mi cama, sin poder levantarme, prácticamente usaba muleta. Y, y yo me imaginaba esto y yo decía, yo me voy a mejorar, yo me voy a sentir mejor para ir a contarle a todas que no es normal que te duela, que es cierto y que Mm. nosotras no merecemos sufrir. Y desde ahí es que creo en Do Valiente. Y por eso se llama Mm. Endo Valiente, porque somos Mm. muy valientes, de verdad somos muy valientes. Y existen las Endo Guerreras, las Endo Amigas, pero Endo Valiente siento de que nos caracteriza. Y la Mm. Andrea, que es una endovaliente también, y a Consuelo también es una endovaliente, aunque no tenga el diagnóstico. Pero siento de que el que nos identifiquemos Claro, y por le supuesto. demos un positivo a esto, y la valentía es una característica muy linda además, porque la valentía nos hace salir adelante, la Mm. valentía nos mueve, la valentía nos ha movido, a pesar del dolor, a no quedarnos. Y lo veo todos los días, lo veo en Andrea, lo veo en mí, lo veo en mi hija, lo veo en todas las chiquillas, cómo se mueven, cómo intentan salir adelante, cómo a pesar de muchas veces no tener ni ganas de levantar un pie, ahí estamos y nos levantamos. Y si tenemos que resguardarnos, también aprendimos a resguardarnos. También aprendimos a cuidarnos. Y esta comunidad, aparte de hablar de qué es esto, también es cuidarnos entre nosotras, guiarnos, Mm. acompañarnos, mostrarle todo lo que a lo mejor yo viví durante estos últimos 3 4 años, ponerlo a disposición de todas las mujeres que tienen este diagnóstico y que vienen, porque vienen muchas más. Y Claro. el diagnóstico temprano es fundamental, sí que es fundamental,
para tener una mejor salud y una vida sin Oh, dolor, una mejor calidad de vida, sin duda. una mejor calidad de vida. Yo lo veo en mi hija. Mi hija también. Imagínense, yo teniendo el diagnóstico, todos me decían, no, tú querías enfermar a tu hija. No, tú le pegaste los dolores. No, ella somatizó. Y yo, no, 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 esto es grave, no, de verdad, por favor, ayúdenme. No querían hacerle una resonancia magnética porque decían que era muy pequeña, ella tenía 16 años. 16, 17, 18, le hicieron la resonancia, endometriosis y adenomiosis. Mm. En 2 años. 2 años. Imagínate. Entonces, no estaba en mi cabeza. No estaba en mi cabeza. Yo no le quería pegar los dolores. Entonces, de allí es que ahí yo digo, mire, yo cuando partí yo dije, hay dos cosas que yo con esto puedo descansar, entre comillas. Una, que mi hija no va a tener que sufrir 30 años, 20 años con este dolor. Y lo otro, yo decía, con una mujer, con una, que no sepa qué es esto, y gracias a mi voz lo escuche y lo sepa y pueda hacer algo, yo con eso me doy pagar. Me doy pagadísima, con una, con una. Hoy día actualmente somos 300 en el grupo de WhatsApp. En TikTok somos casi 18.000 seguidores. Imagínate. La mayoría son mujeres con endometriosis. En Instagram somos casi 10.000 y van sumándose día a día, día a día. Y eso también ha hecho activar a las otras organizaciones que también se deben cansar, si deben estar cansadas. Fuchen, yo cuando encontré a Fuchen, ya hay Fuchen que hace, no hace nada. Fuchen hizo una ley y eso cansa también, agota. Yo después de 4 años también agota, te cansáis. Pero el mismo activismo de Endo Valiente ha hecho moverse a Fuchen, moverse a PH, unirnos, ir a la ONU, salir a marchar, ir a hablar de esto, ir a la tele, ir a donde nos llamen. Ahora a PH también, que es la Asociación de Personas con Endometriosis acá en Chile, tienen publicidad en el metro. Imagínate, po. Imagínate, y hay más universidades que se están uniendo a hacer visible esto. Porque Me parece. somos muchas y Yo creo tenemos, que eso es que, claro, yo creo que eso es súper importante. Ahora, yo sé, estuve mirando que hace rato vienen hablando como de la ley de endometriosis. Quizás la gente que nos escucha tal vez no está tan enterado de ese tema. Sería súper bueno que nos pudiera contar por qué se quiere hacer una ley de endometriosis, por qué es importante tener una ley de endometriosis, pensando un poco en todo lo que nos hay contado, porque nosotros yo creo que también en esta conversación hemos podido vislumbrar lo que está pasando a nivel institucional, a nivel de políticas, a nivel de profesionales. Pero ¿por qué es tan importante tener una ley? Porque yo creo que la gente no siempre lo tiene tan claro o a lo mejor no lo puede visibilizar tan claramente. Entonces, desde tu perspectiva. bueno, de mi perspectiva, después de ver todo esto que yo les conté, el Mm, desconocimiento, la falta de información, el dolor de nosotras y todo, creo que partamos por una de las soluciones, no es la única, pero una de las soluciones es la operación. Y las operaciones van desde 7 millones de pesos a 45 millones de pesos. Mm. Eso es primero. Y segundo, cuando yo comencé a hablar de esto, no tenía codificación esta enfermedad. Nosotras quedábamos codificadas con otro tipo de enfermedad, entonces por ende perdíamos totalmente toda prioridad al no ser una enfermedad. mm, En este gobierno que pasó, se lograron 3 cosas muy importantes. 2 bonos PAC para nosotras con endometriosis ovárica y endometriosis intestinal, o sea, con endometriosis profunda sin compromiso intestinal, ni de ningún otro tipo de compromiso, y la codificación de esta enfermedad. Eso es un gran avance. Ahora, que nos quedamos cortas, sí, nos quedamos cortas. ¿Por qué? Porque estos PAC benefician a los diagnósticos tempranos. Los diagnósticos tardíos, que llevan 8, 10 años o más de 5 años,
El compromiso de nuestro cuerpo ya no es solamente ovario o una endometriosis profunda. Tenemos otros órganos comprometidos. Entonces, es tan alto el costo que además la endometriosis no tiene cura para la medicina tradicional alópata. Es decir, nosotros tenemos que continuar en tratamiento hormonal. Nosotras muchas veces entramos más veces a operación. Hay que continuar con un tratamiento integral de alimentación, de ejercicio, tratamiento psicológico. Como hablamos con Andrea desde su área, desde el área de los terapeutas ocupacionales, el aprender a reconocernos qué nos pasa cuando tenemos dolores, cómo poder detectar qué nos sucede día a día, porque es un conocernos. Entonces, para eso necesitamos recursos. Y recursos que se designen para capacitación de profesionales, asignación para investigaciones, para poder entregarnos los médicos que necesitamos para poder atendernos. Y en eso, las operaciones. Y para las operaciones necesitamos también equipos médicos especializados, especialmente en la salud pública, porque actualmente todo es privado. Entonces, ¿cómo obligamos al privado a que nos entreguen una solución y que además se designen recursos del Estado para Claro. poder entregarnos lo que nosotros necesitamos? Y de ahí es que Fundación Fuchen debe haber visto también todo esto y crea este proyecto de ley en conjunto al doctor Ricardo Celis, que es actual senador de la 9ª región, y se sube esta ley. Y esta ley contempla, primero que todo, como decía delante, de la detección temprana. Es decir, se deberían hacer distintos tipos, que ya tenemos una guía de qué sucede cuando tenemos esto, pero necesitamos ahora aplicarla y aplicarla con profesionales desde la primera línea, que son los matrones y las matronas. Y para implementar todo eso, se necesita una ley. Se necesita una ley para asignar los recursos, porque se tiene que apartar para que vaya esto. Una de las razones por la cual no se aprobó el año, o sea, en el gobierno anterior, fue porque ya no se quería seguir asignando leyes por patología, sino que se quería potenciar la salud pública en todo ámbito. Pero no es solo eso, necesitamos resguardo con nuestras licencias médicas. Necesitamos que se nos respete también si es que llegamos a tener alguna incapacidad, porque muchas llegamos a quedar conectadas para hacer pipí y para hacer del 2 en bolsita. Y eso no podemos ir a trabajar así. Pero son miles, miles de las licencias que son rechazadas porque el dolor menstrual es normal y no está Claro. considerada una enfermedad. Entonces, desde ahí, que esto es una crisis sanitaria mundial, chiquilla, mundial. Por eso le digo de que esto es a nivel mundial. México, Canadá, España, Estados Unidos, todos se han ido alistando para poder seguir hablando de esto y pedir este proyecto de ley, no tan solo en Chile, en toda nuestra América, y de ahí es que llegamos hasta la ONU pidiendo y hablando y denunciando que sí se están violando nuestros derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país al no entregarnos lo que necesitamos para ser atendidas y diagnosticadas con una enfermedad inflamatoria que no tiene cura, crónica, degenerativa, sistémica, incluso multisistémica, porque no tan solo afecta a un sistema de nosotras, sino a muchos y por no decir a todo nuestro cuerpo. De ahí la importancia de un proyecto de ley que asigne estos recursos, que informe a la comunidad, que existan eslogan, que exista publicidad, que existe el 14 de marzo, se coloque amarilla la moneda para recordar y conmemorar a cada una de nosotras que tenemos este diagnóstico. Si bien no nos mata, entre comillas, como a lo mejor el cáncer y no por eso es mejor o peor,
pero eh, hay veces que uno llega a dudar de que qué es mejor o qué es peor, porque es, es como una agonía constante. Mm. Y cuando es una agonía constante y no es tan brusco como, por ejemplo, un cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer, tú te preguntas, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y por eso se llama el cáncer blanco. Eso pues, chiquilla. No sé cómo vamos en el tiempo, no sé si la Andrea me quiere preguntar algo más, la Consuelo decirme algo. Yo aquí estoy dispuesta. Vamos bien, tranquila. Y nada, yo fui apuntando algunas de las ideas que nos fuiste compartiendo. Lo primero es que me emocioné mucho también cuando nos compartiste como tu historia y cómo se forma Endovalientes y lo que significa para ti también, como te lo agradezco mucho, porque es importante, porque llegas a mucha gente y esa gente puede tener mayor claridad, puede tener un acceso más oportuno. A mí me ha pasado que yo también he compartido en este espacio, Caroline, que todo, yo me empecé a formar en salud menstrual por lo mismo, por mí, porque me di cuenta que muchas de las mujeres con las que yo trabajaba, cierto, desde un enfoque como de la salud mental, tenían muchas problemáticas y así hemos ido descubriendo un millón de cosas. Entonces, me pasó, por ejemplo, en lo que tú compartías, que una psiquiatra con la que yo trabajo, un día me escribe. Y me pone un mensaje muy bonito que también me dice como, gracias a que tú empezaste a hablar de estos temas, yo ahora miro también como el ejercicio de mi profesión desde la salud menstrual y he ido encontrando, he ido ayudando a encontrar a mujeres que están con una salud mental y con unos cuadros, no sé, disfóricos premenstruales así graves, con alteraciones de ánimo salvaje, han ido identificando finalmente que, por ejemplo, tenían una adenomiosis, tenían una endometriosis. Entonces, en ese sentido es como lo importante de visibilizar y de que en verdad tenemos que seguir ahí moviéndonos y llegar a más gente. Así que nuevamente ahí te lo agradezco. Y también, por ejemplo, cuando nos compartes lo de la ley y lo de la importancia de poder tener los accesos a las prestaciones necesarias, creo que también es significativo seguirlo visibilizando porque en realidad es una enfermedad que es muy cara, Muy como cara. es muy cara, como no solo el hecho de la operación, o sea, mejorar toda la alimentación, las cosas bueno, que se piden, también cambiar los alimentos, por ejemplo, no sé, asociados al consumo del gluten, obtener alimentos que no tengan gluten o que sean mucho más sanos y beneficiosos para nuestra salud, es carísimo. Acceder a profesionales especializados también es difícil, acceder en la salud pública. Es muy difícil porque tienes que esperar mucho. Entonces, si uno tiene los recursos, intenta ir a lo privado, todo es particular, que es caro también. Entonces, es un tema, los medicamentos, los suplementos, la kinesiología de piso pélvico, cómo se ve afectada tu salud mental con eso, o sea, si tomas terapia hormonal y que tiene un impacto en tu salud mental y si estás más baja, acompañarse quizás de psicólogo, de psicoterapia, de farmacología, como de psiquiatría. Entonces, en realidad es una inversión que es gigante y también ahí a mí, solo yo quería compartir también muy en base a la experiencia, perdón, no es mi intención ser autorreferente, pero cuando yo ya sospeché y dije, ok, algo sí o sí pasa, que ya lo venía sabiendo hace años, pero lo logré identificar gracias a que me formé en salud menstrual y cada clase yo iba anotando y diciendo, esto me pasa, esto lo Oh, tengo, así, así como hasta que finalmente yo dije, bueno, tengo mucho estrógeno en mi cuerpo, tengo un hiperestrogenismo, pero de libro, dije, claro. y lo que atiné a hacer yo es que yo le pedí hora a la matrona, como de la profe que le mando ahí mucho besito a la Pía y a la Natacha de la escuela Renacer, como que yo saqué una hora con la que tenía disponible primero y le dije, me he dado cuenta que tengo un hiperestrogenismo, y yo pensaba que era como puro desbalance, y cuando yo le cuento ella me dice, ¿te has evaluado de endometriosis? Porque me parece que podría ser eso. Y yo así como, sí, y me dijeron que no tenía nada. Y ahí la descubrí. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a mi hospital con con los
fármaco, o sea, con la orden, perdón, de exámenes que me dio la PIA y llegué diciendo como, yo me di cuenta que tengo un desbalance hormonal y llegué al médico para pedirle que me diera él la orden para hacerme los exámenes gratis en el hospital. Yo trabajo ahí. eh, Me pusieron de diagnóstico persona que cree estar enferma. Ese fue Me mi diagnóstico. fue tu diagnóstico. Y obviamente yo no lo vi, pero como yo soy funcionaria, Lo después yo le pudiste. pido a mis colegas médicos, les digo, ¿me puedes hacer otra orden de exámenes? Porque me faltaban exámenes y habían exámenes que no tomaban en el hospital, entonces los tenía que ir a pagar como particular. Caros también, por ejemplo, la hormona antimuleriana, que tiene que ver, ¿cierto?, con la cantidad como de la reserva de nuestros óvulos que tenemos. Ahora tenemos también codificación, descuento de ese examen, que era carísimo, carísimo. Y también se logró en el gobierno anterior y que ahora se puede acceder a eso a un precio accesible. Sí, porque yo me imagino lo caro que era, porque yo lo encontré caro ahora, de ¿Cuánto todo te lo que costó tú a tienes ti? que hacer. Uy, ¿sabéis que no me acuerdo muy bien, pero sobre 30 lucas, 50, no me acuerdo bien, pero, Antes salía 160, ah, 180. ya, Ese era el carísimo. precio, incluso a veces más. Ese era el valor de ese examen y ahora se puede acceder a ese precio que es maravilloso, maravilloso. Y eso también se logró en el gobierno anterior. Mm. Sí, pues muy caro. Entonces ahí yo recuerdo, por ejemplo, que mi colega, y nos reímos un poco, pero yo decía, oye, esto es tragicómico, porque él me va a hacer este examen, una orden de examen, y me dice, oye, mira lo que te pusieron. Y ahí vimos que me habían puesto como en la ficha clínica el diagnóstico de persona que cree estar enferma. Entonces, nada, pues yo creo que ahí es un tema no, gigante esto, como que tiene muchas aristas, entonces entiendo también esta solicitud de la ley. Bueno, ahí le paso la palabra también a la Consu, si es que le gustaría aportar alguna idea respecto a esto que tú también nos comentabas, Caroline. Yo la verdad es que creo que yo escuchándolas y todo, siento que a mí me sorprende el nivel como de desidia frente a ciertos temas, como de, como que diera lo mismo, ¿ya? Como, y yo creo que cada vez que alguien llega a preguntar por la cosa que sea, por la enfermedad que fuera, tiene como em, el mismo derecho a recibir un buen trato y como de poder buscar como la causa final. Yo como que escuchaba lo que decía la Andrea en un momento cuando dijo a mí, yo preguntaba y como que me decían no, que porque estaba gorda, como que me pasaba esto, no sé qué. Y yo la verdad es que, bueno, yo no es ninguna novedad, yo he tenido problemas con el peso miles de años y he hecho 8.000 millones de cosas y como que la cosa mejora y vuelve y así me voy. Y entonces me pasa que yo también he recibido de repente como explicaciones así de poco efectivas respecto a temas que no tienen nada que ver. Y no solo yo, ¿no? Como que también tengo muchos casos de personas que, no sé, fueron por un acné y el problema era que estaban gordos y en realidad no, les estaba pasando otra cosa, ¿cachai? Pero en el fondo como que eso parece ser la explicación. Entonces yo creo que frente a este tipo de cuadros que no se pueden ver, estas como discapacidades invisibles, porque al final para mí, todo este tipo de patologías tiene que ver un poco con eso, de que lo estáis pasando pésimo, que no se ve en ninguna parte del cuerpo, pero te está pasando, y donde pareciera ser que como lo subjetivo eh, estuviera invalidado por sobre lo que yo puedo ver. Entonces, Claro. desde afuera, entonces se genera un montón de problemáticas que yo creo que tienen que ver más con un tema de discriminación, de prejuicio innecesario, de como sesgo de género, entre otras muchas cosas que hemos hablado hoy. Y yo creo que lo quiero relevar porque siento que esas son cosas que nosotros sí podemos cambiar. O sea, me refiero que cada uno de las personas que trabaja, cada una de las personas que Bien, atiende, cada una de las personas que se encuentra con totalmente una de acuerdo. persona, uno puede cambiar eso. Como que nadie Totalmente de tiene que acuerdo. venir a decirme como, es que usted se tiene que capacitar en endometriosis. No, tiene que ver con una cosa de empatía hacia el usuario. Empatía. Como, Exacto. como que es una cosa mucho más básica aún. Entonces yo creo que esos son elementos que
que yo creo que como sociedad tenemos que mejorar, pero que yo también me cuestiono desde la práctica, ¿cierto? Desde la experiencia práctica, desde los colegas, desde cómo se construye salud y un montón de cosas, cómo esto no se problematiza, como en relación a cómo yo estoy entregando un servicio de acogida a un usuario por la razón que sea, cuando en verdad no lo estoy acogiendo, lo estoy juzgando. Como que yo creo que Exacto. eso no, es como que claramente va en contra de cualquier cosa que la persona pueda Ética. tener. Es como ética, es Sí, esto, es como... ética. Entonces, quiero como recalcar, porque yo creo que si aquí, en este capítulo, tenemos profesionales que nos están escuchando, mirar sus propias prácticas ya es el primer paso para poder ayudar en este tipo de situaciones. Y lo otro, preguntar. Yo siempre pregunto por el ciclo menstrual, como que es algo que suelo hacer, em, pero yo conozco un montón de gente que no lo pregunta, que nunca lo ha No, incluso preguntado. no lo saben. Y Incluso no como lo saben. Yo a mí todavía se me confunden las etapas de que nosotros tenemos, que tenemos pre, pro, hay todo un tema. De hecho, incluso podemos, el otro día estaba viendo un reportaje donde explicaba que nosotros podíamos bajar de peso cuando estamos en cierta etapa de nuestra ovulación y todo. Anda, eso, no, uno nunca lo sabía, uno no lo hablaba. Entonces, lo que dices tú, Consuelo, es muy cierto. Yo, por ejemplo, yo soy muy hincha pelota, como se dice en Chile. Ya soy muy, muy, muy molestosa. Pero yo soy molestosa con causa, po. Yo no molesto porque quiero. Entonces, como yo soy tan molestosa, y uno de los objetivos de Endo Valiente es abrir esto a la comunidad. A mí no me interesa cerrarlo con un doctor X, a mí no me interesa eso, a mí me interesa abrir esto a la comunidad, que existan más doctores, que existan más enfermeras, que existan más doctoras que hablen de esto, que estudien, que podamos traer desde México el Instituto Doyen, que podamos traer a la doctora de Colombia, a la doctora de Argentina, que podamos integrar esto, porque esto no puede seguir cerrándose así, 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 a que esto es un secreto, no, porque te duele, no, tú tienes, no, esto ya no hay, no deberemos por qué verlo como un tabú, ya esto ya no es un tabú, y así como hay casi 200 millones de personas que tienen diabetes mellitus 2, la misma cantidad de mujeres sabemos que tenemos endometriosis y o adenomiosis. Entonces, imagínense. Y así todo, no tenemos ni la solución, ni la causa, y todavía muchas no tienen ni idea de que tienen esta condición. Entonces, yo siempre he sido partidaria de ampliar, de dar a conocer, de incluir, de trabajar en comunidad y en unidad, porque es la única forma de crear conciencia. Yo, como les digo, yo me he metido en los hospitales, en el Hospital Sotero del Río, en el Hospital de la Florida, en el otro hospital, en las redes asistenciales, porque partamos por tener empatía y por tener un poquito de ética, como decía. Si hay una mujer o cualquier persona que te está diciendo que te duele, créele, porque no te va a mentir con el dolor. Lamentablemente no tenemos una forma de medir como un termómetro los niveles de dolor. Y eso lo hace mucho más peligroso, porque un dolor de menstruación por endometriosis puede ser tan fuerte como un ataque al corazón. Esa es la intensidad. Entonces imagínense si uno llega con esa intensidad y ni siquiera te están tomando en cuenta, no te entregan un poquito de empatía, que como dices tú, que te atiendan y no te juzguen. Yo creo que si partimos desde ahí y desde los profesionales de la salud hacia abajo, muchas cosas van a cambiar. Y se han cambiado, chiquillos. O sea, yo he visto, claro, yo en mi mente, yo pienso que fue como ayer que yo partí esto. Pero cada vez que hablo de esta entrevista, cada vez que yo veo que seguimos hablando de esto, cada vez que me siguen escribiendo doctores del extranjero, cada vez que se sigue posicionando esto, yo este año volví a ser partícipe de la CSW, que es la Comisión Jurídica Social de la ONU Mujer y de la ONU Internacional, donde se pone esto en su escritorio
porque nos afecta directamente a todas las mujeres y personas con úteros del mundo, y que actualmente estamos totalmente desprotegidas ante el diagnóstico, ante el tratamiento y ante las operaciones. Totalmente desprotegida, y al estar desprotegida, esto lo hace mucho, mucho más complicado. Mi pregunta es, si a una mujer con cáncer de mama le cuestionaría su dolor si sabes que tienes cáncer de mama, No. No, por supuesto que no. entonces nosotros tampoco nos deberían por qué cuestionar nuestro dolor menstrual por una enfermedad llamada endometriosis y o adenomiosis, porque habemos quienes tenemos las dos. Yo tenía las dos. Mi hija tiene las dos. Y muchas comparten este diagnóstico. Entonces, creo que yo sé que somos pequeñas todavía. Somos pequeños. Pero también sé que somos muy grandes y que vamos a llegar a ser más grandes de lo que somos, porque somos muchas y juntas somos más fuertes. Ese es mi lema, juntas somos más fuertes. Es la única forma de visibilizar, de apoyarnos, de creernos, es unirnos. Esta es la verdadera sororidad. Cuando hablamos de sororidad no pasa porque soy amiga o porque no te comiste al amigo. No, 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 no. La sororidad verdadera parte del creernos, de unirnos, de juntarnos, de mirarnos, de estudiarnos, de creernos, de vernos, y desde ahí seguir avanzando hacia adelante y con todas las niñas que vienen de atrás. Ay, Bien, encuentro muy lindas tus palabras, como Caroline, te agradecemos un montón por habernos acompañado en este programa. Y nada, me voy con muchas cosas para pensar y obviamente ahí apoyando a Ando Valiente, sin duda, así que te agradezco mucho que Y nos hayas no, acompañado. gracias a ustedes, chiquillas, y ahora esta nueva etapa, porque ya llevamos 4 años, casi 3 años y medio con el tema de la ley, lo vamos a seguir visibilizando, lo vamos a seguir pidiendo, vamos a continuar haciendo todas. Yo voy a continuar con todo lo que respecta, ahora vamos a cambiarle una carta a la primera dama, la esposa del presidente Kass, que creemos que ella como mujer también puede hacer algo mucho más por nosotras. Vamos a continuar pidiendo, tenemos que tener una respuesta de la Secretaría General de la República, independientemente que se haya cambiado gobierno, y también del Ministerio de Salud. Ahora el Ministerio de Salud tiene que saber qué es esto. Yo la última vez que hablé con la ministra, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, me comentó de que habían dejado todo listo para que esto se ingrese a GES, y después de GES se espera que sí se pueda aprobar el proyecto de ley, porque se nos va a ir asignando recursos de a poquito, pero es un gran avance, un gran avance. Y dentro de eso también viene esta otra área de Endo Valiente, que quizá un poco, ¿quién soy yo después de 3 años de haber pasado por todo esto? Y que hoy día, gracias a Dios, al universo, a mi familia y a todas ustedes también, yo no tengo dolores, tengo muy pocos dolores. Y no porque se fuera la enfermedad, yo continúo con ella, sino porque, como decía Andrea, hay que hacer varios cambios, hay que conocerse, aprender a respetarse, a valorarse y también a saber que podemos tener una vida mejor, a pesar de tener un diagnóstico, que este diagnóstico no nos define. De ahí es que yo quiero ahora colocar a disposición de todas todo lo que a mí me ha servido, todo lo que a mí me ha ayudado, y no para venderle algo, porque si no yo lo hubiera hecho del día 1, sino porque yo quiero contarles qué cosas sí les puede hacer bien y que cada uno elija, o sea, desde lo caro, pagado, hasta esa planta que tú puedes ir, como el pelo de choclo, del pelo de choclo, que tú haces una infusión y te sirve para limpiar tus vías urinarias. Entonces ahora también yo, mejor de salud, retomo mis terapias complementarias para poder ejecutarlas, y se vienen cosas muy bonitas, entre ellas Endovital, que es parte de mi emprendimiento, que también quedó ahí stand-by durante un tiempo porque me enfoqué a Endo Valiente, y la idea es llevar la comunidad de Endo Valiente también a esta área integral
de las terapias, del pensamiento positivo, del coach, de las terapeutas que son ustedes, de conocer nuestro cuerpo, de cómo nos podemos rehabilitar mejor, cómo podemos manejar mejor el dolor. Entonces se está armando un equipo muy lindo, tenemos muchas cosas buenas, Endo Valiente va a ser corporación, deja de ser movimiento. ¿Y por qué? Porque necesitamos también alinearnos y adquirir recursos para entregarles a la Endo Valiente. Vamos, estos 4 años, que ya se pelearon en el otro anterior, estos 4 años va a ser de fortalecimiento, de que cada una de nosotras nos sintamos mejor, de entregarles recursos a nuestra comunidad, charlas gratuitas, becas, terapia y tantas cosas integrales que nos hacen sentir mejor y que dejemos de andar dando bote en gente que nos vende la pomada, en gente que se quieren aprovechar de nosotros, personas que nos dicen mil y unas cosas horribles de nuestra enfermedad, otra que nos dice, no, es que todo pasa por nuestra mente, piensa positiva, así todo se te va a acabar, y no, no es así. Y para que entendamos qué es lo que nos pasa, es para, ¿cómo lo hacemos? Aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Educando. Y esta instancia son primordiales y son muy importantes para que sepamos y entendamos que el dolor menstrual nunca, nunca, nunca va a ser normal. Bien. Y ningún Bien, tipo de dolor, ningún tipo de dolor. sí, te agradecemos por haberte sumado a conversar hoy día con nosotras. Así que también cuando se estrene este episodio vamos a compartir ahí las redes también para que más personas se puedan sumar también al movimiento, tanto que puedan presentar la condición o que quieran también conocer. Conocerlo o apoyarnos. Todos tenemos una mujer en nuestras vidas, todos Sí, venimos de una mujer y es una enfermedad que afecta a las mujeres y a las personas que tienen útero. Entonces, ¿qué mejor que apoyarnos nosotras mismas? exacto. Bien, te agradecemos y muchas gracias por sembrar diálogos con nosotras. No, gracias a ustedes. Un beso gigante también a todos quienes nos están viendo. Sigan nuestras redes, mis redes Endovaliente y del movimiento Endovaliente Chile, tanto en TikTok como en Instagram, YouTube. Ahí nos pueden buscar como Endovaliente y Endovaliente Chile. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos y que Gracias, tengan Consuelo. Un una buena besito. semana. Gracias. Pensando en